Y pasemos a otra cosa, pasemos a hablar de temas más serios. Vamos a tocar un tema muy actual, desafortunadamente, pero es un tema un poco complicado, por así decirlo. Vamos a hablar de la depresión y el abatimiento. Y los que traigan su Biblia, les pido por favor que me acompañen al libro de Proverbios, capítulo 12, verso 25. Proverbios 12, 25. Y mientras lo buscan, yo les voy a ir introduciendo el tema de la siguiente manera. Ni bien ha terminado esta enfermedad general que ha afectado a todo el mundo entero, y ya tenemos rumores de guerra, como dice la palabra. Obviamente estamos hablando del conflicto en Ucrania. Y venía poniéndose mejor porque un tiempo antes, hace exactamente 2 años, en el Foro Económico Mundial, el Foro de Davos, ya nos habían dicho acerca de la Agenda 2030, buscando disminuir la población mundial, por supuesto no de la mejor manera. No lo quieren hacer de la manera más bonita, con educación y que poco a poco se vaya disminuyendo, no. Lo quieren hacer de una manera terrible, pues, además que intentan abolir la propiedad privada, disminuir los trabajos, porque ahora ya tenemos robots y computadoras que hacen el trabajo por las personas, ya cada vez hay menos trabajo. Y pues esta propiedad privada ya solo la van a poder tener los grandes millonarios. Ya la gente como nosotros ya no vamos a poder tener una casa, un coche, un departamento, un cuartito por lo menos. No esperamos nada de eso, todo va a ser rentado y pues les vamos a tener que trabajar por pagar. Pero no solo eso, sino que además te lo dicen con cierta desfachatez. No tendrás nada y serás feliz. Antes, yo me acuerdo en los 80s, quien regía el mundo pues eran los países poderosos, ¿no? Los presidentes tenían el control y decían que tenían el botón, la mano en el botón dispuestos a disparar, y todos nos preocupábamos por la guerra nuclear. Sin embargo, hoy no tienen la mano en el botón esos presidentes. Hoy sabemos que el control pues son los grandes millonarios. En el mundo los grandes medios de comunicación están en manos de 4 personas. Hoy en día el mundo se ha perdido toda la esperanza. Los jóvenes ya no tienen esperanza. Ellos ven un mundo horrible y esto los abate a algunos de ellos. Los hace caer en drogadicción, en alcoholismo, y los hace perderse. Los adultos cada vez se entregan más a la maldad, siguiendo ideologías pues totalmente destructoras. Y los adultos mayores ven cómo las buenas costumbres se van perdiendo. Hoy son un estorbo los nonatos y los ancianos. Ya quieren deshacerse de ellos lo más pronto posible. Obviamente vemos que las minorías reclaman derechos que ya tienen, pero exigen leyes que deberían de aplicarse a todos. Sin embargo, no se aplican a los transgresores y muchos quedan libres e impunes. Desafortunadamente estas leyes solo sirven para reivindicar el error, para reivindicar lo malo y el alejamiento. Además, reivindicar la descomposición social y el núcleo de esta misma sociedad que es la familia. En este marco tan hermoso que les acabo de plantear, en este marco tan terrible que les acabo de plantear, es donde llegan estas oportunas palabras de este proverbio, que aunque lo conocemos, seguramente ya lo hemos leído, tampoco nos acordamos cuando echamos a volar la imaginación por todas estas cosas terribles que nos llegan a entristecer. A más de un cristiano lo ponen triste, decaído, melancólico, y a veces llegan a la depresión.
depresión y abatimiento. Es de lo que vamos a hablar hoy. Y dice nuestro pasaje, si ustedes se pueden poner de pie un momento, por favor. Dice nuestro pasaje de Proverbios 12:25. Es muy chiquito, fíjense. Dice así: la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Vamos a orar. Señor Padre del cielo, te damos gracias por esta palabra que, aunque es muy corta, nos dice muchas cosas acerca de lo que está sucediendo y de lo que estamos sintiendo y de lo que hay en nuestros pensamientos. Señor, líbranos de todas estas cosas, ayúdanos a comprenderlo para poder controlarlo y ayúdanos a ser mejores personas con nosotros mismos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, queridos hermanos. Bueno, quiero empezarles comentando. Los proverbios son dichos cortos e ingeniosos que contienen una sabiduría irrefutable. Nadie podría decir que un proverbio está mal, porque son muy inteligentes. Se parecen un poco a lo que le llamamos los axiomas, porque también en ellos descansan muchos razonamientos muy profundos. La mayoría de ellos fueron escritos por el rey Salomón, pues él fue quien inició la tradición de escribir estos proverbios, y él más o menos comenzó a escribirlos en el año 900 antes de Cristo. Si estamos en el 2000 y cacho, imagínense 900 para atrás, pues ya tienen más de 3000 años escritos estos proverbios y siguen siendo correctos y perfectos. Esto, por supuesto, fue durante el reinado del rey Salomón en Israel. Lo maravilloso de todo esto es que al leer este libro, nosotros también podemos obtener sabiduría. Todo aquel que lee los proverbios aprende y le deja algo bueno, porque hay para todo, para niños, para grandes, para jóvenes, para ancianos, de la prudencia, del amor, hay de todo. Es maravilloso. La congoja. Qué rara palabra, ¿no? Congoja. No sé por qué me suena como a cangrejo. No tiene nada que ver, pero así me suena, ¿no? Este proverbio comienza mencionándonos una primera palabra, la congoja. Esta congoja, esta palabra rara que viene de la palabra hebrea de agá, con acento en la última A, de agá, que se traduce como ansiedad, congoja, cuidado, temor. Cuando hablamos de congoja estamos hablando de una pena intensa. Es incontrolable y se exterioriza con llanto, con quejas, con dolor, y por lo general es muy parecida, tiene las mismas características de la tristeza. Cuando hablamos, por ejemplo, de ansiedad, que es una de las maneras como se traduce, en el caso de esta, las definiciones están divididas, porque hay quienes dicen que es un padecimiento mental, y hay otros que dicen que no. Pasa lo mismo con la depresión. Hay quien dice que es un padecimiento mental, pero nosotros, que conocemos un poco más de la palabra, nos damos cuenta que es no poner orden en nuestros pensamientos. Realmente la depresión es por no poner orden, pero vamos a ver por qué. Veamos la ansiedad. En el caso de la ansiedad, pues como les decía, las definiciones están divididas, pero algunos dicen que es un trastorno que viene acompañado de otros trastornos. Pero podemos decir que es un estado de agitación, inquietud, zozobra, que pasa cuando afecta nuestro estado de ánimo. En general estamos hablando de una pena intensa, una tristeza, una agitación, una inquietud. Nos dice este proverbio 12:25, nos dice, la congoja en el corazón del hombre lo abate. Cuando analizamos estas palabras,
Nos damos cuenta que hay personas que no se dan cuenta que están sufriendo o sintiendo esta tristeza. Porque claro, todos queremos aparentar una buena cara y salimos a la calle y hablamos con la gente, pues tratando de poner una sonrisa, porque los demás qué culpa tienen de nuestras tristezas, ¿no? Pero realmente no es algo que nos edifique o que nos ayude. En los momentos de soledad es de cuando se intensifica esta tristeza, porque ya no tenemos que poner ninguna buena cara, simplemente pues quedan libres nuestros pensamientos. Este pasaje, fíjense que nos sugiere que puede ser algo progresivo y que permanece, ya que nos dice que esta congoja lo abate cuando está en el corazón. ¿Cuánto tiempo está en el corazón? No sabemos. Cuando nos dice congoja en el corazón, nos está diciendo que permanece ahí y que es de continuo en nuestros pensamientos, porque está ahí en nuestro corazón. Cuando hablamos, acuérdense que en el mundo hebreo, ellos no sabían o entendían que el corazón era con lo que ellos mostraban sus deseos, porque ahí sentían el amor, ahí sentían el odio, ahí sentían las cosas, ¡ay, me arde el pecho de coraje!, ¿no? Bueno, ellos pensaban que de ahí venía, pero realmente son los deseos, los pensamientos del ser humano. Y la pregunta es, ¿por qué le abate? Porque es lo que nos dice, ¿no? La congoja en el corazón del hombre lo abate. ¿Por qué lo abate? Abatir es de tirar o de caer al suelo con una persona o alguna cosa que está de pie. En un lugar alto, generalmente una persona que está parada, tú la empujas con una gran fuerza y lo abates, lo haces que se caiga. Esto es como cuando yo estaba en la secundaria y se ponía uno atrás, así en 4 puntos, y otro lo empujaba y pues como no podías caminar para atrás, te caías hasta el suelo, ¿no? Entonces quedabas abatido ahí en el suelo, además del guamazo que te habías dado, y todo el mundo se reía y qué pena, ¿no? Pero fíjense que esto, como permanece en el corazón, es como una bola de nieve que va cayendo por una montaña. Todos hemos visto como en las caricaturas o en algunas películas, ¿no? Como la bola de nieve se empieza a hacer más grande porque va arrastrando más nieve que se va juntando a la misma bola. Y mientras más grande, más nieve atrapa porque pesa más y jala más nieve. Y esta bola de nieve va creciendo y conforme va bajando la montaña crece y se hace una bola tan grande, pues que te aplasta, te atropella, te abate totalmente. Y esto pasa con la congoja, con la ansiedad, y sobre todo cuando no las resuelves. Cuando tú no resuelves eso que traes en la mente, ¿sí? Pues te abate, caes, y cuando menos te das cuenta, eso es una tristeza tan grande en tu vida que se convierte en melancolía. Y esa melancolía puede llegar a la depresión. Dice el pastor Nicolás García en uno de sus estudios, hablando de esto de la depresión, nos dice así: pero cuando nos hundimos en la tristeza y hurgamos en nuestro dolor para no olvidarlo, lo convertimos en una obsesión patológica. Entonces, estamos abriendo la puerta de nuestro corazón, fíjense bien, a espíritus de angustia y de dolor que nos arrastran a profundidades mayores de las que cada vez nos costará más salir. ¿Se dan cuenta? Ahora, bueno, ¿de dónde viene esto? ¿De dónde? ¿De dónde puede venir esto? Puedes tener una congoja, pues obviamente por algo que viviste que te causó mucha tristeza. Sin embargo, cuando tu actitud va a ser la equivocada, te va a alejar de la verdad, te quita la claridad,
para no ver el problema en realidad, para no ver la circunstancia, la situación que te llevó a esa tristeza. No lo vas a poder ver, pues este te lleva a sufrir aún más tristeza y te deprime, te comprime, te empuja y te va batiendo poco a poco, ya que desafortunadamente dejamos crecer raíces de amargura en nuestro corazón. Y a causa de esa tristeza, es por eso que te abate, porque crece y te aplasta. Fíjense cómo nos dice acerca de las raíces de amargura. Acompáñenme por favor al libro de Hebreos, capítulo 12, verso 15. Bueno, Hebreos 12, 15, fíjense qué dice ahí. Mirad bien, nos dice, mirad bien, pon atención. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Esa raíz de amargura te estorba, te está amargando la vida y está amargándole la vida a todos los que te rodean. Y te estorba. Y por ella, dice, muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o un profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Esto lo vemos constantemente, pues es una mala actitud, eso de, es que lo quiero, ya lo quiero, y no pararse, detenerse, a usar la prudencia de manera que nosotros podamos decidir correctamente. Puede ser una mala actitud, puede ser una mala influencia, alguien que te está influenciando por ahí, puede ser un mal aprendizaje, ¿sí? Yo les decía, por ejemplo, que muchas de las universidades están tomadas por pues, grupos comunistas o grupos socialistas, que si bien pues, es una ideología y es respetable, el problema es que arrastran a otros con ellos. Y si no fuera eso, los 43 seguirían, hoy serían maestros y hoy estarían dando clases o quizás estarían haciendo otra cosa, pero ya no están, porque fueron arrastrados en la multitud y ya hay que ir a manifestarnos y alguien se molestó y se desaparecieron. Y esta persona que los arrastró con sus ideologías y sus cosas y los emocionó, como si nada. Ahí siguen los maestros en las normales dando sus clases y compartiendo el manifiesto comunista, ¿no? Pero bueno, todos estos te causan los errores de los cuales el pastor Nicolás nos dice, pero cuando nos hundimos en esa tristeza y hurgamos en nuestro dolor, para no olvidarlo, lo convertimos en una obsesión patológica. Porque o te enseñaron mal, o alguien está interviniendo, o tienes una mala actitud. Los errores. Cuando hablamos del pecado, cuando hablamos de la transgresión, cuando hablamos de la iniquidad, hablamos de características de una humanidad que en cuanto creció, aprendió estas cosas. Yo les quiero preguntar si ustedes han visto a un bebé robar o a un bebé que mienta. ¿Sí? Pues no, ¿verdad? Solo el bebé asesino de las películas de miedo, ¿no? No sé. Realmente eso no pasa. Los bebés son angelitos casi, ¿no? Sabemos que no son angelitos, son personas pequeñas que todavía no crecen, pero ellos nacen bien, nacen perfectos. Y es que realmente así somos. Hay que entenderlo. El Señor Dios nos ha creado bien. Él nos hizo buenos y en verdad, desde que Él nos hizo habitar en el paraíso, nos hizo buenos. Adán y Eva eran buenos. Estaban a todo dar ahí en el paraíso. Pero, y no por echarle la culpa a la maldad y al demonio, pues Satanás fue a convencerlos. Y ellos se dejaron convencer. ¿Se dan cuenta?
Las cosas malas están ahí y son bien fáciles hacerlas. Pero está en nosotros tomar la decisión de hacerlas o no. Nadie te va a obligar a hacer algo malo, a menos que sea una obligación, que te estén apuntando con una pistola. Pero al ratero nadie le dice, ándale, deberías ir a robar, es bien bueno, mira, te va a servir. Pues habrá quien lo convenza, pero es responsabilidad de la persona que lo hace. Y así todos los pecados. Lo que a veces no entendemos es que realmente somos buenos, realmente somos buenas personas, realmente Dios nos hizo bien y nos hizo para glorificarle, para amarle, para honrarle. No nos hizo para hacer cosas malas. Pero a veces se nos olvida. Y por eso el rey Salomón, el que escribió este proverbio que hoy analizamos, escribió en el libro de Eclesiastés. Acompáñenme a este libro de Eclesiastés, capítulo 7, verso 29. Eclesiastés 7, 29. Y recuerden que Salomón lo único que le pidió a Dios fue sabiduría. No le pidió otra cosa, porque David ya había hecho todo. Su padre, como rey de Israel, ya había hecho todo, ya había comenzado el templo, solo él lo continuó y lo terminó. Eclesiastés 7:29, donde dice, fíjense cómo somos en realidad, ahí lo dice clarito, él siendo el hombre más sabio del mundo, no ha habido otro hombre como él, el rey Salomón. Eclesiastés 7:29 dice, he aquí, solamente esto he hallado. De todo lo que sé, esto es lo que he encontrado. Que Dios hizo al hombre recto. ¿O lo hizo con pecados? No, lo hizo recto. ¿O lo hizo mentiroso? No, ¿verdad? Lo hizo recto. ¿Lo hizo ladrón? No, Señor, lo hizo recto. El pecado no es parte de nuestra naturaleza. Dios hizo al hombre recto, pero ellos pues buscaron muchas perversiones. ¿Por qué? Porque ahí está la maldad. Todo el tiempo está trabajando por hacernos caer. Ese es su trabajo y es un profesional. El diablo es un profesional en lo que hace. Por eso fue expulsado del cielo y se llevó a la tercera parte de los ángeles con él. Y hay muchos demonios por todos lados y todo el tiempo nos están poniendo trampas y están tratando de que caigamos. Tomando en cuenta que la palabra pervertir, de acuerdo al diccionario de Oxford, es hacer que una persona adquiera vicios y costumbres moralmente reprobables. Esto es hacer un uso equivocado de lo que tiene. Si se han fijado, los rateros, los estafadores, toda esa gente es muy inteligente, pero hacen un uso equivocado de esa inteligencia que les ha dado Dios. Por tanto, estos errores te llevan a cometer pues más errores. Dice el ratero, ya robé, no me agarraron, pues lo puedo volver a intentar. Ya mentí, nadie se dio cuenta, pues puedo volver a mentir. Ya engañé, ya fui infiel, nadie se dio cuenta, pues lo puedo volver a hacer. Pero Dios se da cuenta. Ese es el pequeño detalle. ¿Qué sucede con estos errores? Que si no les ponemos un alto, un límite y no lo solucionamos, nos van a perseguir toda la vida. Van a estar ahí con nosotros toda la vida. Las razones. Es claro que las razones son diversas. No hay una sola razón para cometer errores. ¿Por qué? Porque no todas las personas tienen los mismos problemas ni tienen las mismas vivencias. Específicamente por esto nosotros tenemos que limitarnos a las generalidades. Por ejemplo, una razón puede ser las cosas que alguien ha hecho mal.
ya que cuando una persona hace algo mal, se siente culpable, se siente mal, aunque disimula y diga, sí, yo me salí con la mía, en su corazón, como esta persona está hecha correctamente, Dios lo hizo recto, en su corazón siente algo mal y se siente culpable. Y esa culpa viene a ser directamente proporcional a la maldad que produjo. Si hiciste mucha maldad, tu culpa va a ser muy grande. Si hiciste poquita, tu culpa va a ser poquita. Pero ¿qué pasa? Que la vas a reproducir, la vas a volver a hacer. No la haces solo una vez. Segundo ejemplo. Otra razón puede ser por las cosas que se han perdido. Ante una pérdida, muchos en esta pandemia hemos perdido gente que amamos. Bueno, ante esa pérdida, o la pérdida de algo importante para nosotros, esta impotencia de decir, ¿por qué? O sea, no pude hacer nada. Esto te deprime, te mete en una tristeza que te puede llegar a deprimir. Muchas veces cuando perdemos a un ser querido o cuando perdemos algo importante para nosotros, el hecho de no tenerlo, el hecho de que ya no esté ahí, nos hace un hueco en la vida. ¿Y ese hueco con qué lo vamos a llenar? Nos hace pensar que era demasiado valioso, ¿sí? Y nos hace pensar que tenía un valor superior al que en realidad tenía. Y esto por el hecho de no poseerlo y desearlo y no tenerlo. Por lo que en las más de las veces sentimos culpa, algunos, no todos, claro, como si hubiera sido nuestra responsabilidad. Yo, por ejemplo, cuando falleció mi padre, yo decía, es que ¿por qué no estuve ahí en ese momento? Si yo hubiera llegado antes, si yo hubiera estado con mi mamá, hubiéramos previsto. Pues no, yo tenía que trabajar. Era imposible que yo estuviera ahí. Y aún así, de todas maneras, él no le avisó a nadie cuando se sintió mal. Se lo guardó y ya cuando lo vimos, pues fue demasiado tarde. Otra razón, por la maldad que hacen otras personas. Esto nos acongoja y digo, mi hermana sabe de lo que hablo. Pero como la gran mayoría de las personas que están en la corriente del mundo, pues van haciendo maldad al que se le ponga enfrente. No es quién me la hizo, sino quién me la va a pagar. Hay muchos ejemplos de esto. Podríamos llenar libros y libros de estas tristes historias de personas que le hacen maldad a otros. Pero todo esto, en la persona en particular, te va causando mella, te va lastimando. Y a veces yo he llegado a oír personas que dicen, bueno Dios, ¿por qué contra mí? Pero no es Dios, son las personas que hacen maldad, porque Dios nos hizo rectos, ¿estamos de acuerdo? Pero las personas quieren hacer maldad y se la hacen al que esté cerca de ellos, porque hasta eso ni se cansan, no se van lejos a hacerlo, no, al que esté cerquita, reparten el veneno como si estuvieran salpicando a todos, ¿no? Obviamente entristeciendo a la persona que lo está viviendo, que lo está sufriendo, y entrando en un círculo vicioso que más entristece, mientras más le dicen y más le hacen, más entristece, y así entra en ese círculo vicioso. Sin embargo, nosotros somos bien exigentes con nosotros mismos a veces. No sé si les pasa a ustedes. Pero a veces nosotros decimos, no, pues sí, yo me lo gané. No, pues yo me puse en situación de riesgo. Cuando a veces ni siquiera es cierto, ¿no? A veces sí lo hacemos y nos ponemos en situación de riesgo, pero no siempre. A veces son la gente que hace maldad y nos tocó y pues, ¿qué le vamos a hacer? Pero si nosotros no pensamos que no debemos de afanarnos por esas cosas, no debemos de preocuparnos por esas cosas.
Debemos de preocuparnos para que ya no nos toque, porque tampoco vamos a estar ahí sufriendo. Debemos buscar la manera de movernos, de hacer algo, ¿no? Obviamente no siempre podemos, y es claro, pero ¿quién sí puede? ¿A quién podemos dejar descansar todos esos problemas? Un cuarto ejemplo, también puede ser por situaciones externas a nosotros, externas a las personas. Por ejemplo, los fenómenos naturales, de los cuales la persona no tiene ningún control. Y por supuesto, esa frustración, esa impotencia le causa tristeza. Y luego melancolía. Y llega la depresión. Pero fue un desastre, no podías controlarlo. Y siempre nos echamos la culpa. Es que si yo hubiera llegado a la casa y hubiera sacado a no sé quién, al perrito, no se hubiera quedado ahí, ¿no? O no se le hubiera llevado el huracán, ¿no? Estas son algunas, solo algunas, de las causas por las cuales la gente sufre, permanece triste. Y nuevamente les repito, si no lo soluciona, esta tristeza crece y crece y crece y les hace cometer errores y luego más errores y así sucesivamente. Hablemos un poco de la culpa. Algo que vemos constantemente es que lo que revoluciona y queda perpetuo es el proceso de la tristeza tras la culpa. La culpa te hace sentir mal y te entristeces porque dices, híjole, tengo culpa. Y luego, ¿qué pasa? Que por estar pensando en esa culpa, vuelves a equivocarte. Esto le pasa mucho a los drogadictos, a los alcohólicos. Dicen, no, sí soy bien mala persona, no, sí, ya no quiero pensar en eso, pásame una cerveza. Y se toman sus 20 cervezas y ya están todos mal otra vez. Yo soy una mala persona, dicen. Y cuando vuelven en sí, siguen pensando que son malas personas, pero como ya no quieren pensar en eso, se toman algo para... Y entonces es un círculo vicioso que se repite y se repite. Eso pasa con muchas de las áreas de pecado. Porque muchas veces un acto, sin ser responsabilidad de una persona, ésta lo asume la situación como si hubiera sido su responsabilidad. Pues si bien tiene o no la responsabilidad de lo que pasa afuera, la única responsabilidad que tiene es la de sus propios actos. No tiene la responsabilidad de los actos de otros. Allá en el centro de adicciones donde yo estuve trabajando, había una persona que tenía 20 años tomando y tomando fuerte, o sea, diario, muy mal, porque su esposa lo engañó y le dolió tanto que seguía tomando. Pero les voy a decir una cosa, realmente estaba en ese círculo vicioso donde te sientes mal y ya no es por lo original que te sentías mal, sino ahora es lo que has hecho mal, porque obviamente le pegaba a sus hijos, se portaba mal, lo corrían de los trabajos, le iba mal en todo, porque eran borrachales y no se daba cuenta. ¿Por qué? Porque esa tristeza, cuando crece y se hace melancolía, debo decirles que el alcoholismo y algunas de las drogas, casi la mayoría, te genera depresión. Te mueve químicos en el cerebro para que te generen depresión. ¿Sí? Por eso, la mayoría de los borrachales de tiempo, no los ocasionales, sino los que ya tienen tiempo, viven sufriendo. Sufren verdaderamente. Bueno, pues eso te genera una como neblina densa que no te deja ver la verdad ni el origen del problema para solucionarlo. Por lo que, pues todos o la mayoría se ahogan en un vaso de agua.
ya que no ven la solución, sino solamente el problema con el fantasma de la culpa que llega a ser tan pesado, y aunque sea un fantasma, pesa y pesa mucho. Esa culpa la llevas arrastrando y te pesa tanto que no te deja vivir. Veamos cómo le afectó al joven rico en el pasaje que se encuentra en Mateo 19, verso 16. Mateo 19, vamos a leer del verso 16 al 21. Mateo 19, del verso 16 al 21. Vean cómo dice ahí. Ahí vamos a ver una culpa, a ver si la identifica. Mateo 19, verso del 16 al 21. Vayan conmigo, dice así. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él, obviamente el Señor Jesucristo, le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, vamos hasta el 22, Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Y aquí viene el desenlace de todo esto. Verso 22 es el más importante. Dice: oyendo el joven esta palabra, se fue triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. En este caso el joven rico sintió culpa no porque no hubiera guardado los mandamientos, él los guardaba, los hacía, sino porque no tenía la fe suficiente para seguir al Señor. Si bien eso sí es su responsabilidad, le faltó una actitud de amor hacia el Señor para dejar todo y seguir al Señor. Porque la realidad es que mucha gente se valora por sus pertenencias y no por ellos mismos, y eso le pasó a este joven. ¿Puede más el egoísmo personal que el amor de Cristo hacia los demás? Aquí se vio claro. Sin embargo, este joven, en lugar de dejar todo y poner solución a lo que enfrentaba, dice: quiero ser perfecto, sí, voy a ser perfecto, vendo todo y me voy a seguir al Señor. Decidió irse triste, porque tenía muchas posesiones. ¿Quién puede estar triste teniendo muchas posesiones? O sea, si algo nos falta a veces es el dinero. ¿Quién puede estar triste teniendo posesiones? Pues sí, él estaba triste porque tenía muchas posesiones, pero sabía perfectamente que no tenía la actitud de amor que el Señor le pedía. Por eso se fue triste y por eso se fue cargando esa culpa de no tener ese amor para seguir al Señor. Qué fuerte, porque al final de cuentas, no sé si habrá dudado que era el Hijo de Dios, no sé, la verdad es que la Biblia no lo dice, pero nosotros que ya hemos leído la Biblia, que conocemos un poco, si Jesús se nos aparece y nos dice: vámonos, yo me voy con Él, a mí me vale, yo dejo todo, perdón mi amor. Pero es la verdad. Si el Señor me llama, yo dejo todo. Por eso cuando el Señor me llame, voy a dejar todo, no me voy a llevar nada. ¿Qué es más importante Él que todo lo terrenal? Veámoslo así.
¿Qué es más importante? La solución. Ahora, sin embargo, nos dice la palabra, mas la buena palabra lo alegra. Yo me reía cuando leí esto, ¿no? Porque dije, le contaron chistes y se puso feliz, ¿no? Porque cuando te cuentan un chiste, pues te mueres de la risa, ¿no? Y eso te alegra el día. Pero desafortunadamente los chistes son de efecto corto. La tristeza, como una ola, abate y cubre esos chistes y se los lleva como la espuma en el mar. Cualquiera podría pensar que la palabra de alguien que vivió lo mismo, o la palabra de alguien que lo ve y que le trata de dar pues, palabras de aliento, pues le va a ayudar bastante. Quizás sí, pero quizás no. Quizás puede que sea mucho peor. Porque ¿quién tiene la sabiduría suficiente para dar una palabra eficiente para ese momento? Yo me he dado cuenta que muchas veces en consejería, después de no decir nada y dejar que la persona te diga todo lo que te tiene que decir, lo único que la hace sentir bien es un pasaje bíblico. Que yo le diga, no se preocupe, hermano, no te preocupes, vamos a salir adelante. Eso sobra, eso se lo lleva el aire, como las palabras. Pero la palabra de Dios es lo único que verdaderamente sirve. Imagínense a un adolescente, un muchachito de 14 años, que quiere tener acción con su noviecilla. Y va y le pregunta a su compañero de banca, ¿cómo ves? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Qué palabra le va a dar ese muchacho? Todos aquí en la tierra estamos igual. Salvo esta palabra. De ahí en fuera todos vamos a hablar de nuestro egoísmo, de nuestros deseos, lo que yo haría, porque a mí no me la hacen. Eso no sirve. Esto sirve. Sin embargo, nosotros por supuesto sabemos que el Señor sí tiene buena palabra de sabiduría y esa palabra sí nos ayuda. Es por eso que para romper ese círculo vicioso que veníamos hablando, de que me entristezco y luego hago cosas y esas me entristecen y me pasan cosas y esas me entristecen y sufro cosas y esas me entristecen y todo es tristeza y la guerra de Ucrania y todavía no se va la pandemia y ahora con la ideología de género y nos abate. Pero para romper ese círculo vicioso debemos escuchar la palabra de Dios. No hay otra. Es por eso que este proverbio se encuentra aquí en la Biblia. No nada más para pues que tengamos un rato de esparcimiento, ¿no? No, es porque es palabra de Dios y porque eso nos sirve. Primero, ante el agobio se supone que el desgaste emocional por la tristeza y luego viene la melancolía. Debemos de comprender que hay cosas que nosotros no podemos solucionar, que no están en nuestras manos ni en nuestra inteligencia. No podemos, o sea, hay cosas que no podemos solucionar. Para esas cosas sabemos que podemos descansar en el Señor, porque Él vino a eso, a decírnoslo. Vino y nos lo dijo aquí, obviamente hace 2000 años yo no estaba, pero nos lo dejó escrito gracias a que inspiró a los apóstoles. Fíjense, vayan ahí a Mateo 11, del 28 al 30, vean qué hermoso. Ya lo conocen, ya lo han oído, ya lo han cantado, pero me gustaría que lo recordáramos el día de hoy. Mateo
Evangelio de Mateo, capítulo 11, versos del 28 al 30, donde dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Se dan cuenta? El Señor Jesucristo pudo soportar todo lo que soportó, no porque fuera el Hijo de Dios, sino porque no tenía cargas. Porque obviamente Él en su sabiduría decía: ¿para qué voy a estar cargando culpas que se van a hacer inmensas el día de mañana y me van a aplastar? Aún así sufrió, y dice la palabra que sudaba gotas de sangre porque sabía que el tiempo se acercaba y iba a pasar pues, lo inevitable, lo que tenía que pasar. El Señor nos dice que no debemos cargar nosotros con esas culpas, que no debemos de agobiarnos. Ya no te canses de estar soportando las cosas que pasan en la vida que no comprendes. Déjala pasar y entrégaselas a Él. Entrégale esas cargas, porque esas cosas te desgastan. Segundo, nos dice que no estamos para vivir en un lecho de rosas. No nos mandó a un mundo ideal color de rosa, a vivir en algodones para que nada nos pase. Él nos avisó con más de 2000 años de anticipación que nos tocaría sufrir, tanto a los que creen como a los que no creen. Por lo que debemos de poner nuestra confianza en quien pueda darnos la paz. ¿Mi familia me dará la paz? Pues no, ellos tienen sus problemas. ¿Mis vecinos, mis amigos me darán la paz? Pues también ellos tienen sus problemas. Ya sé quién, mi mascota no tiene problema alguno. Pues no, él está hecho para darte amor, para darte cariño y para que tú lo cuides, por eso está ahí, porque sabe que tú le vas a dar de comer. Y te quiere porque ellos tienen sentimientos. Entonces, el Señor nos lo dijo así. Fíjense, ahí busquen en Juan 16, 31 al 33. Juan 16, del 31 al 33, donde dice así. Juan capítulo 16, verso 31 al 33 dice: Jesús les respondió: ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Como les comentaba, yo asistía a un centro de rehabilitación de adicciones. Cuando yo les decía este pasaje a los jóvenes y a algunos adultos, hacían unos ojos de plato impresionantes. Porque ellos esperan, como cualquiera de nosotros, tener una vida ideal, perfecta y bien bonita y que todo te salga bien. Bueno, ¿quién no quisiera eso, no? Pero qué aburrido. Porque las dificultades son para eso, para probarnos, para enseñarnos que podemos ser mejores, para ayudarnos a salir adelante, para que saquemos todo lo que Dios nos ha entregado, para que tengamos esa confianza en Dios y digamos: sí, Dios está conmigo, voy a salir adelante. Así se vencieron muchas guerras, con la confianza en Dios.
Este pasaje era con el cual las personas a las que yo les daba la consejería se sorprendían tanto porque pues la mayoría buscan una vida perfecta y un mundo perfecto donde vivir la vida perfecta. Pero perfecto solo es Dios, y nosotros vamos en busca de esa perfección, porque Jesús es el que nos perfecciona. Si bien cuando nosotros recibimos a Cristo nos perfecciona en el acto, pues nosotros buscamos muchas perversiones y a veces caemos con el viejo hombre, ¿no? Y ya me equivoqué, ya pequé, ya mentí, ya dije, ya agarré. Señor, perdóname, por favor. Porque así somos, caemos, tenemos tanto la costumbre. Miren, yo me convertí como a los 45, 50, no sé, 40 y tantos, ¿verdad? Entonces imagínense, 40 y tantos años de hacer lo malo. Pues en 7 años o 8 años, pues no voy a poder hacer lo bueno. Ya soy perfecto. Pues no, ¿verdad? Me va a costar trabajo. Es un proceso. ¿Sí? Y Él nos perfecciona. Y cuando nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad y nos vuelve a perfeccionar. Por eso es importante estar listos, estar con Él, estar apegados a Él. Porque la corriente de este mundo es tan fuerte que a veces te arrastra. Yo conozco pastores que teniendo un ministerio ejemplar, se dejaron llevar por la pornografía, por ejemplo. Y dices, ¿cómo el pastor cayó en pornografía y tiene que estar yendo con otro pastor para que le ayude? Pues sí, pasa. ¿Por qué? Porque, como dice Pablo, quien piense estar firme, mire que no caiga. No podemos bajar la guardia. Tercero, es claro que en ambos pasajes de los que acabamos de ver, lo que el Señor nos pide, ¿qué es? Fe. Nos pide fe, que tengamos confianza en Él. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Entonces, nos pide fe. Y Él en cambio nos da paz y tranquilidad. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos fe, ¿en quién vamos a confiar? ¿En dónde vamos a depositar la confianza? Si le apostamos a las personas, nos quedan mal. ¿Por qué? Porque a veces las personas se equivocan, ni modo. Pero si lo ponemos en Él, Él no nos queda mal. Nosotros que ya nos hemos convertido, y no me puede negar esto, todos nosotros hemos visto la mano del Señor en cada cosa que hacemos, en nuestra vida. Y aún en las aflicciones sabemos que estamos confiados que Él nos va a dar una palabra de enseñanza, una palabra que nos va a tranquilizar el alma. Y vamos a aprender. Aún así, sigue pidiéndonos que tengamos fe, que tengamos mucha fe, que permanezcamos en Él. Porque Él así nos lo dijo. Juan 15:5, no lo busquen, yo se los leo, pero anótenlo por ahí. Los que quieran buscarlo, bienvenidos, ¿no? Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado afuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Porque sí, hermanos, por mucho que ustedes hayan confesado a Cristo, si no permanecen en Él, se secarán, no llevarán fruto, se secarán y los recogerán y los echarán al fuego y arderán en el infierno. Por eso debemos de estar muy prevenidos. Y no lo dice solo este pasaje, lo dicen muchos pasajes. Tercero, bis. O sea, hay dos terceros.
Sin embargo, para los que no conocen al Señor, todos conocemos gente que no conoce al Señor, y algunos son terribles, ¿no? Bueno, los que no conocen al Señor y no le han confesado, ellos están destinados a llevar cargas pesadas, a vivir en las aflicciones y permanecer en ellas, sin saber que el Señor ya venció al mundo. Y por supuesto, sin confiar en Dios. Confían en sus amigos, confían en su cuate el político, confían en su cuate que trabaja en la delegación, en mi amigo el policía, en mi familiar, que somos bien montoneros, mi barrio me respalda, dice, ¿no? Pero pues el barrio a veces no te respalda y se van y todos se quedan en sus casas encerraditos y nadie sale mientras te asaltan, ¿no? Porque lo que a ellos también les pide, a ellos, a los que no creen, a ellos con más razón les pide fe. Si tú que me estás viendo no tienes fe y es la primera vez que te conectas, el Señor te pide fe. Y eso está escrito en Juan 6, verso 45 al 47. Juan capítulo 6, verso 45 al 47, donde dice: escrito está en los profetas. O sea, esto ya lo sabían desde hace mucho tiempo. Y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí, dice el Señor Jesucristo. No que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Esto ya lo sabían los hebreos. Muchos creyeron y se convirtieron. Dejaron de ser hebreos para convertirse a Cristo. Esto también se enteraron los gentiles, los griegos. Aquellos griegos a los que se enfrentó Pablo, a los que se enfrentó Pedro, a los que se enfrentó Bernabé, Silas, Lucas. Estos griegos entendieron el Evangelio, entendieron la Torá y los profetas, porque ya lo venía diciendo la palabra. Y entendieron que el que cree en Cristo tiene vida eterna, mas el que no cree ya ha sido condenado. Muchas personas piden obras, quiero hacer algo para que el Señor me acepte. Como ese joven rico que platicamos. ¿Qué debo de hacer? Nada, papacito. No tienes que hacer nada más que creer en mí y dejar todo. Eso es no hacer nada. ¿Sí? Porque la fe no es una obra, es solo algo que tú deseas. Es un deseo de tu corazón, el creer en el Señor Jesucristo. No es una obra, no es algo que yo tenga que hacer que me cueste esfuerzo. Muchos piden obras como ese joven rico y le dicen al Señor, ¿qué hago para tener vida eterna? Pero el Señor no pide obras sino fe. Fe verdadera que viene de un amor profundo, que es la actitud correcta para salir de ese círculo vicioso. Solo eso. Si alguien nos está viendo, si alguien en verdad tiene el problema, sufre depresión, está triste, crea en el Señor Jesucristo y Él te va a dar palabra. Ahora mismo te la está dando. Tienes que tener fe para salir de ese círculo vicioso y permanecer en Él. Hay que amar a Cristo como Él nos amó. Así como le dijo Simón a la mujer pecadora. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Ese pasaje se encuentra en Lucas 7, 44 al 48. Lucas 7, 44 al 48. Fíjense cómo dice. Porque Simón pues era uno de esos fariseos, ¿no? Que lo llamó. Y vuelto a la mujer dijo a Simón:
¿Ves esa mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta regó mis pies con sus lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas ¿a quién? Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Quién amó más? ¿Simón o la mujer que no dijo ni pío? Pues la mujer. A la mujer le perdonó sus pecados porque lo amaba mucho. No, es más, no, yo creo que ella no sentía ni ganas de decirle una palabra, no tengo ni derecho a dirigirme a él. Sin embargo, Simón, que era un fariseo, que comprendía la ley, que la sabía, que cumplía toda la ley, o al menos eso creía él, no tenía amor. Y esa fue la principal causa por la que Cristo recriminaba a los fariseos, porque no tenían amor. Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos dicen. Ella realmente no le pidió nada. No le dijo nada, no dijo, Señor, perdóname, te ruego. No le dijo nada. Sin embargo, el Señor perdonó sus pecados. Ella hizo más que amarlo. Ella se humilló ante Él. Y les recuerdo que humillarse no es hacerte menos frente a alguien. Humillarse es tomar tu lugar frente a Dios y frente a tus hermanos. Porque el amarlo es confianza. Pero no solo confianza en el poder que tiene, sino en el poder de su palabra que nos dejó escrita. Porque escrito está en Isaías 26:3: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26:3: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Porque si todos estamos en esta vida, es para aprovechar el tiempo. Solo tenemos una vida. Yo no conozco a nadie que se haya muerto y de segunda vida y ahí va como en los jueguitos. Eso no pasa. Hay que aprovechar el tiempo que tenemos mientras lo tenemos, ya que no sabemos ni dónde ni cuándo nos vamos a ir. Y está bien, créanme que está bien, porque son cosas que a nosotros no nos corresponde saber. Y aunque se ve que al dejar todo uno deja de existir, sabemos que el tiempo que nos es dado es justamente para eso, para aprovecharlo. ¿De qué? De la mejor manera. Y obviamente no para tirarme a la tristeza y estar sufriendo, cayendo de melancolía y llegando a la depresión. Aún mejor, debemos de pensar como Pablo pensaba. ¿Cómo pensaba Pablo? Un último versículo. Acompáñenme a Filipenses 3:12. Veamos qué nos dice Filipenses 3:12. Porque todos queremos ser perfectos y todos queremos vivir una vida perfecta y estar en la perfección. ¿Cuál perfección? Bueno, como cristianos, la de Cristo. Pero ¿qué pensaba Pablo? Filipenses 3:12, vamos a leer al 14, dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Dios nos mandó algo, hay que encontrar ese algo.
Hermanos, dice en el verso 13, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Subrayen ese verso si pueden. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio supremo, llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no podemos vivir del pasado. Tenemos que vivir el hoy y el ahora. Y de aquí en adelante, el poco o mucho tiempo que nos quede, debemos de estar preparados, porque no sabemos en qué momento nos va a tocar. ¿Sí? Si estalla la guerra en Ucrania y se pelean los bandos y se acaba el mundo, nosotros estamos preparados y no perdimos el tiempo en estar sufriendo. No perdimos el tiempo en la depresión. ¿Sí? Sin embargo, nosotros tenemos esa oportunidad de darnos cuenta que podemos estar tranquilos, porque cuando nos toque, pues nos toca. Como dicen, cuando te toca, aunque te quites, y cuando no, pues aunque te pongas. En conclusión, hermanos, sí es una realidad, las cosas ahorita están, como dicen en mi tierra, color de hormiga. Y de las hormigas rojas es que pican feo, son grandotas. Pero cuando el proverbio nos dice, Proverbios 12:25 nos dice, la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Esta hermosa palabra nos está exhortando a no dejarnos llevar por la tristeza, ¿no? Decía don Pedro Infante, me lleva la tristeza. No, hermano, que no te lleve. A tener un cambio de actitud, a no permitir que esta tristeza nos arrastre y nos hunda, porque tenemos una salida. Esta es nuestra salida. Va a decir alguien, es que está muy chiquita y no quepo. Si cabes, hermano, todos cabemos aquí. Dejar de perder el tiempo con la tristeza. No te dejes arrastrar por esos demonios de dolor y de tristeza que nos van a arrastrar más adentro. Aprovecha el tiempo para amar al Señor, para honrarlo, para respetarlo, honrarlo con tu propia vida, porque Él nos dará palabra de alivio y palabras de aliento. Él nos dará la buena palabra. Sin embargo, para todo esto debemos de tener fe y perseverancia. Pues quien pierda la fe, quien pierda la perseverancia, se perderá a sí mismo. Pero quien permanece en Él y sus palabras, verá al Señor. ¿Qué te puede preocupar con esto? Sabiendo esto, en realidad, ¿qué te puede preocupar? Si Dios está contigo, si vive en ti, no debemos de dejar que el miedo y la congoja nos invada, porque sabemos quién está siempre con nosotros. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Cuidemos nuestra santidad para estar siempre preparados y salvos. Hagamos de la palabra de Dios nuestro ayo para salir de la depresión y de la tristeza. Ahora bien, si alguno de ustedes o alguien que nos está viendo conoce a alguien que está en depresión, que está abatido, ahora sabemos cómo llegó ahí, porque solo necesita convertirse y tener fe para salir de esa depresión, para poder salir de ese círculo vicioso en el cual estamos atrapados como en un remolino.
Y les voy a decir una cosa, porque ustedes también se van a enfrentar a esto. Los necios y los tontos no escuchan. Piensan que ya saben y no están atentos a aprender. Mas los inteligentes y los que vivirán en el cielo, estos sí escuchan, porque quieren aprender. Nosotros oremos por los que no escuchan, porque su tristeza los tiene abatidos aunque sonrían por fuera. Y así como nosotros solo necesitamos fe en nuestro Señor Jesucristo y tendremos paz y todo será mejor porque la buena palabra lo alegra, así esperemos que ellos también tengan la oportunidad de convertirse y tener fe. Muchas gracias, queridos hermanos, por darse el tiempo de venir y de escuchar esta hermosa palabra y darme a mí la oportunidad de compartirla con ustedes. Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor. Padre del cielo, te damos gracias, Señor, por tu hermosa palabra que has puesto el día de hoy en tu pueblo, Señor, y que me has usado como herramienta para llevarla. Señor, te pido de todo corazón que bendigas a todos mis hermanos, que los cuides, que los ayudes a entender estas cosas y que estas cosas los sigan en el transcurso de su día, de su semana, de su año y del resto de su vida. Para que permanezcan en ti, para que tengan fe en ti, para que toda su confianza esté en ti y no sean arrastrados por esos espíritus de tristeza y de maldad que lo único que harán es llevarlos más a fondo. Padre, gracias. Gracias porque de alguna manera nos permites tener esta palabra hermosa. Bendice a todos mis hermanos que nos han visto por las redes sociales y que nos verán posteriormente en diferido. Cuídalos, ayúdalos. A todos mis hermanos, bendícelos y dales la oportunidad de entender estas cosas, de revisar estos pasajes en su casa para que puedan comprenderlos más a fondo. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el divino nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos. Si tenemos saludos.